Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esta es la segunda emisión del programa Ciberterritorio Informativo, correspondiente al día lunes 6 de agosto de 2018. Eh, Como les comentaba en el previo, en la transmisión en vivo, pues estoy fuera de la ciudad, entonces intentamos hacer la transmisión en vivo desde otro lugar, pero pues al final se interrumpió nuevamente. Entonces, por esta razón, vamos a realizar como la semana pasada la grabación y la publicación diferida del video, esperando que pues puedan interactuar con el contenido, mandarme sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones y lo más importante, como les dije con anterioridad, este espacio está intentando promover una cibercultura del consumo y producción de contenido inteligente en la red. Entonces, lo más importante al final es que en breve yo conozca, sepa de sus contenidos y pueda interactuar con sus contenidos, porque aquí de lo que se trata es unir esfuerzos para hacer una lectura de la realidad desde distintas perspectivas que nos permita una comprensión más profunda del mundo en el que estamos viviendo, o en este caso particularmente del país en el que nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Bueno, pues vamos a iniciar como de costumbre con ya los espacios predefinidos, que también están en la posibilidad de irse moviendo conforme a la interacción y a los planteamientos que ustedes me hagan. Inicialmente, pues la mirada internacional, nuevamente retomo un artículo del periódico El País de España sobre un aspecto doloroso, difícil y que retrata la manera en la que lamentablemente México está proyectado en el mundo en este momento, y tiene que ver con el tema de la violencia, de las desapariciones forzadas. El artículo se titula Tamaulipas, desapariciones en la tierra del silencio. Y este artículo pues hace un recorrido pues, sobre lo que han sido en los últimos meses las desapariciones forzadas a manos de miembros del Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, quienes han sido los que han llevado a cabo los levantamientos, las desapariciones, las torturas, y esto al final es lo que ha sido retratado en esta mirada internacional del periódico El País sobre lo que está viviendo, la dinámica de descomposición social que se está viviendo en México, la crisis humanitaria, la ola de violencia que no cesa. El artículo lo escribe Jacobo García el día de ayer, 5 de agosto, y dice así: sentado en una silla a la puerta de su casa, Israel tomaba una cerveza cuando dos camiones de la Armada se detuvieron frente a él. Lo interrogaron, lo golpearon hasta la extenuación y se lo llevaron. Unos días antes, Marco Antonio ponía gasolina con un amigo cuando dos patrullas se acercaron, los subieron a un vehículo y se los llevaron. Así, hasta 30 casos en Nuevo Laredo, de unos 600,000 habitantes, y en un periodo de solo 3 meses, entre febrero y mayo de este año. Para unos se trata de una venganza tras el asesinato de un comandante, para otros es el peor rostro de la guerra contra el narco en México. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que ya las fuerzas del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas, se comportan igual o peor que los grupos delincuenciales a los que supuestamente están combatiendo, y están embistiendo contra gente de la población civil. No sabemos si realmente son delincuentes, si están vinculados, si tienen algún nexo, y peor aún, el Estado mexicano está negándole a la población presuntamente vinculada con el narco, aunque muchos de estos casos no tienen ninguna relación. Esto ha sido documentado, los familiares han ido a pedir ayuda, han establecido denuncias, y la respuesta ha sido el silencio, la prepotencia, la amenaza, el abuso de autoridad. Pero algo grave que está pasando aquí es que el Estado mexicano está promoviendo a través de sus cuerpos armados las desapariciones, está negando la presunción de inocencia y está negando el derecho a un proceso judicial, a un proceso legal justo, y que es condición fundamental
que debe de garantizar un Estado sobre la población. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos viviendo. Otros casos, por ejemplo, el caso de José Luis, que está en una fiesta de verano con decenas de familias en un desagüe de un lugar donde se deshuesan coches viejos, se venden refacciones, y de repente llegaron 20 marinos, se presentaron en el lugar, obligaron a todos los invitados a tirarse al suelo, incluidos decenas de niños menores de edad que estaban ahí. Entre todos los hombres, el mando que dirigía la operación eligió a José Luis, lo hincó de rodillas y lo golpeó con un trozo de madera. Después, los soldados lo subieron a un vehículo, abandonaron el lugar. Más de 100 testigos presenciaron la escena y de ninguno de los que se llevaron se ha vuelto a saber nada. Es decir, el Estado mexicano está embistiendo contra la población civil, no se está respetando la presunción de inocencia, no se está llevando un debido proceso y están las Fuerzas Armadas actuando como verdaderos delincuentes. Esta es una de las nefastas consecuencias de la militarización del país. El gobierno no ha dado la respuesta que se espera de un Estado que se supone es fuerte, que tiene instituciones bastante bien pagadas, excesivamente pagadas, para salvaguardar y garantizar el bienestar de la población. Y esto no solo no está ocurriendo, el Estado, repito, está invistiendo contra su propia población que se encuentra inerme, y así lo ilustra el artículo respecto a los acontecimientos en Tamaulipas. Y aquí pues vale la pena destacar algunos aspectos. Por supuesto hay muchos otros testimonios como los que les comparto en el artículo, pero destacar, por ejemplo, en términos estadísticos, sin dejar de ver el dolor de la gente, la situación que está viviendo la población. Dice el artículo: Tamaulipas, el pozo negro de la violencia. México atraviesa su peor ola de violencia desde la revolución. Fíjense, estamos hablando de un enfrentamiento armado, la Revolución Mexicana. Estamos viviendo una peor ola de violencia que en un enfrentamiento armado. En México mueren asesinadas cada día más de 85 personas y un mexicano desaparece cada 2 horas. 2 horas sin que se vuelva a saber nada de él. El año pasado murieron asesinadas 31.174 personas, la gran mayoría por arma de fuego. 6.615 más que en 2016, un incremento del 27%, y más del doble que hace solo 8 años, una tasa de homicidios de 25 por cada 100 habitantes. La tendencia apunta a que 2018 soportará un nuevo récord, si de por sí ya vale la pena recordar que 2017 ha sido el año más violento, más sangriento en la historia reciente del país, derivado de la violencia desatada por el narco, pero aquí vemos también desatada por las propias Fuerzas Armadas del Estado mexicano, ¿no? La tendencia apunta entonces que a 2018 habrá un incremento de este índice de violencia, de desapariciones, de asesinatos, la atomización de los cárteles, la detención de líderes y la presencia del ejército en las calles ha agitado el avispero y ha multiplicado el número de homicidios. Remata el editorial: si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron 6 mexicanos al día, en el de Peña Nieto, de 2012 a 2018, desaparecieron más del doble, 13 personas desaparecidas cada día. Tamaulipas, además de registrar una de las tasas más elevadas de homicidios en el país, también tiene el primer lugar nacional de personas desaparecidas. Según en la última década en Tamaulipas, desaparecieron casi 6,000 personas y se han localizado menos de 200 personas que han sido levantadas, que han sido desaparecidas. Entonces, y hay un dato estadístico aquí también muy fuerte, muy grave de lo que está ocurriendo y que es ilustrativo pues de la crisis que estamos viviendo en el país, de la inoperancia del Estado mexicano, de la violencia en la cual está enfrentándose el pueblo mexicano armado con gente de la sociedad civil que está infiltrada en la delincuencia organizada, y frente a lo cual la población civil estamos inermes
en medio de estos enfrentamientos, ¿no? En 2006 se habló de 10.452 homicidios. Para 2012, en el año en el que entró a presidir el país, a desgobernar el país Enrique Peña Nieto, ya se hablaba de 27.213 homicidios. Pues al término del año 2017 ya llegamos a la cifra de 31.174 homicidios. Ese es el estado en el que se está encontrando el país. Esto es frente a lo que nos encontramos la sociedad mexicana, y esta es lamentablemente la mirada internacional que se tiene de nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Diferentes organizaciones, por supuesto la ONU ha llamado en varias ocasiones a resolver la crisis humanitaria que estamos viviendo. Hasta el momento, por ejemplo, todos los casos en Nuevo Laredo, tercera ciudad de Tamaulipas, es donde se han presentado los índices más graves, aunque la ONU ha documentado 23 desaparecidos. Se cree ya que se superan los 50 casos, entre ellos 16 que fueron hallados muertos por disparos en la nuca. Estamos hablando de evidentemente ejecuciones. Y bueno, solo se tiene dato de Nuevo Laredo porque es el único lugar donde se ha podido trabajar en el caso de los delegados de la ONU, porque es el único lugar donde se les ha permitido entrar, pero hay muchos casos más. Reconoce el representante del alto comisionado en México de la ONU. Primero decían que era el narco y ahora es la Marina. ¿Quién está desapareciendo a las personas? Reclaman algunas víctimas. ¿Quiénes están desapareciendo a nuestros familiares? Resume uno de los testimonios. Erika Castro, esposa de José Luis Bautista, una de las personas desaparecidas. Entonces, pues esto es lo que nos encontramos en la red sobre lo que retrata la prensa internacional, en este caso el periódico El País, respecto de esta situación tan terrible en el territorio mexicano. Y bueno, derivado de esta revisión, como ya es costumbre, aterrizamos en lo que retrata o destaca la prensa nacional, y aquí vamos a empezar con el caso de El Universal, que esta es una nota que se conecta, por supuesto, con lo anterior. Declara hoy en la primera plana del periódico Universal, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, dice: no dejamos a México en guerra, no hay crisis. Bueno, aquí tenemos que preguntarnos qué entiende el gobierno mexicano por crisis. Estamos en el momento más álgido de violencia, de fuego cruzado, de desapariciones forzadas, de crisis humanitaria reconocida por organizaciones de la sociedad civil, por diferentes actores políticos, tanto dentro como fuera del país, por gobiernos extranjeros que dicen: en México hay una crisis humanitaria, hacen declaratorias de alerta a los turistas para que opten por otros destinos frente a lo que se está viviendo en el país. Y el secretario de Gobernación dice: no dejamos a México en guerra, no hay crisis. Dice: el problema de inseguridad grave, pero no generalizado. Bueno, el CISEN es necesario y perfectible, pero dice: no espía. Dice Navarrete Prida: se dejan severos problemas en materia de seguridad pública, y con ese calificativo lo afirmo, severos problemas. No se deja una crisis completa o global en materia de seguridad pública. Bueno, pues aquí lo que es claro es lo que hemos venido viviendo y observando en la narrativa del discurso oficial, del actuar de los funcionarios del gobierno federal, desde el presidente de la República hasta sus secretarios de Estado, los legisladores, en este caso el secretario de Gobernación. De verdad, viven en un país totalmente distinto al nuestro. Viven en una realidad alterna. Me queda claro que los altos salarios que perciben y el nivel de vida insultante para la mayoría de la población en el que se encuentran no les permite, o de plano
no les deja que les importe, no les permite tomar conciencia de cuál es la realidad del país o simple y sencillamente no les importa la realidad del país. Ellos están detrás de sus guardaespaldas, están detrás de sus oficinas de lujo, detrás de sus mansiones, pero lo claro es que o son absolutamente insensibles, indiferentes, o desconocen cuál es la realidad del país, cuáles son las circunstancias de vida en las que nos encontramos la población de a pie, la población civil, respecto al país que han desmantelado, que han entregado, que han privatizado y que además han dejado en vilo frente a el crimen organizado. Eso es lo que estamos viendo y eso es justo lo que tenemos que empezar a denunciar, a ser más conscientes, a buscar, visibilizar para nosotros mismos y para otros qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está diciendo la prensa, qué es lo que están diciendo los funcionarios y en qué es lo que tenemos que poner el acento, el ojo crítico, analítico, para despertar todos juntos frente a la realidad del país que nos están dejando. Por otro lado, en el caso del periódico Excelsior, en primera plana aparece una nota que también me pareció importante. Nos habla de otros aspectos, de otros problemas, de los muchos que estamos viviendo en el país, por supuesto, pero el problema de la salud de los menores de edad dentro de los grupos familiares y cómo es necesario analizar. Aquí se habla de que hay un análisis en la corte del país, sobre quiénes son los que tienen que decidir en materia de salud sobre los menores de edad. ¿Son los padres, tienen esta libertad al interior del grupo familiar, o es el Estado en casos específicos? Que lamentablemente estamos viendo que no hay un interés por garantizar el bienestar de la población, por salvaguardar la integridad de los sectores más vulnerables, en este caso los niños. Las instituciones de salud públicas están abandonadas, están desmanteladas, hay desabasto, no hay el personal suficiente. Pero bueno, en materia jurídica se discute esto a partir de un caso que llama la atención y que seguramente es el reflejo de muchos que se viven en el país, y que ahí nos tenemos que poner a reflexionar como sociedad en materia de educación, de sensibilización, de un ejercicio responsable de la paternidad. Si bien es cierto, tenemos derecho a formar una familia, a decidir el momento de formación de esta familia y el número de integrantes de la misma, también adquirimos obligaciones que a veces, en materia de otras libertades que también están garantizadas en la Constitución, como es la libertad de credo, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, pero que pueden en algún momento poner en riesgo también la integridad o el derecho a la salud como un derecho universal de los menores, ¿no? Dice aquí, el ministro Saldívar propone proteger a los menores de edad cuando están en riesgo y sus padres les niegan tratamientos por creencias religiosas, y hablan del caso de una menor que debía recibir transfusión sanguínea y que finalmente quienes se niegan a que reciba esta transfusión, la menor padece leucemia, son los padres, y los padres lo hacen en función de su creencia, de su religión. Ellos son testigos de Jehová. En ese momento, cuando el menor de edad está siendo atendido en una institución pública, en una institución pública de salud, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que ponderar? ¿La libertad de culto, de credo, de pensamiento del padre de familia, o el derecho universal a la salud por parte de un menor de edad que está en un nosocomio, que está en manos de un médico o de un grupo de médicos que son, en este caso, los profesionales de la salud, y que están pidiendo el consentimiento de los padres de familia, pero estos los niegan por una cuestión religiosa? No me voy a poner a calificar aquí si es adecuado o inadecuado, si es correcto que se tomen este tipo de decisiones por una creencia o una posición religiosa. Eso yo no lo voy a determinar.
lo que sí nos pone a reflexionar este tipo de casos y notas que pululan también a lo largo y ancho del país es qué es lo que debe de prevalecer. El derecho universal de un ser humano, y en este caso además un menor de edad, a recibir una atención necesaria para su salud, necesaria para resguardar su vida, o el pensamiento, la creencia de los padres de familia como responsables de este menor, ¿no? Ahí hay una tarea fundamental que hacer en materia educativa, en materia de sensibilización a los grupos religiosos, en materia de un debate nacional, de un debate social que se tiene que dar sobre cuál es el nivel de intervención del Estado, de la familia en materia de la protección al menor y en este caso el cuidado de la salud de los menores, ¿no? Es un tema desde luego interesante. Bueno, en otra noticia, en otro periódico, en este caso el periódico Milenio, destaca, entre otras noticias, en su primera plana, y que me llamó la atención, dice así: aquí está. Bueno, nos hablan de los fideicomisos y nos dicen que actualmente son alrededor de 569.1 mil millones de pesos de recursos públicos los que se van sin controles del Estado a fideicomisos, a 303 fideicomisos en total que se llevan el 15% de el presupuesto, el gasto programado por Hacienda. Casi la mitad del monto es para la estabilización de ingresos presupuestarios y el blindaje legal y administrativo en San Lázaro contra el saqueo por el llamado Año de Hidalgo es algo que se está discutiendo. Es decir, bueno, en este último año de la administración, ¿qué es lo que se debe de hacer en materia de gasto público, en materia de endeudamiento, si debe de contratarse más deuda o no, si debe de haber partidas presupuestales específicas y para qué se están utilizando? Porque muchas veces lo que observamos en el último año de una administración gubernamental es este llamado Año de Hidalgo, ¿no? Dice vulgarmente el dicho, chingue su madre el que deje algo, ¿no? Y entonces aquí hay una responsabilidad tanto del gobierno federal, el poder ejecutivo, como del poder legislativo en materia de qué tipo de recursos se están asignando, a dónde se están asignando, cómo se están ejerciendo, si se está contratando más deuda, como ha ocurrido. Las noticias en los últimos días han dado cuenta de ello, sobre la contratación de más deuda por parte del gobierno federal. ¿Y a dónde están yendo a parar esos recursos? ¿Al bolsillo de quién? Porque lo que ocurre en este tipo de casos es que en la mayoría de las ocasiones hay una especie de pacto sobreentendido donde la autoridad voltea para otro lado y los funcionarios de distintos niveles tienen manga ancha para estar llevando dinero de un lugar a otro, para estar haciendo contrataciones sin licitación, para estar inventándose fondos de retiro, el desvío a las campañas electorales, como estuvo también documentado, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de dispendios, este tipo de gastos excesivos que evidentemente se dan en un marco de poca transparencia, que no sabemos la sociedad mexicana a dónde se van los recursos derivados de nuestros impuestos, es lo que se tiene que terminar. Es lo que ya no puede seguir ocurriendo, y en ese sentido no solo es necesario una administración honesta, un gobierno honesto, sino también una sociedad civil activa, participativa, que constantemente esté revisando la información, que esté cuestionando y que esté fiscalizando de alguna manera a dónde están los recursos, cómo se están utilizando y qué beneficio tiene para la población, ¿no? Entonces, esta nota que encontramos aquí en el periódico Milenio, pues nos lleva a la reflexión sobre el papel de la sociedad en la vigilancia
de los recursos públicos y el uso que se les pueden estar dando en un momento determinado. Por otro lado, en el caso del periódico Reforma, también rescaté una nota que me pareció interesante, que tiene que ver con la presión que implica para el nuevo gobierno, el gobierno que iniciará funciones el 1 de diciembre, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la presión que significa la deuda que deja el gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Nos dice que la deuda actual que se ha doblado con respecto, o se ha duplicado con respecto a la deuda adquirida por Fox, por Calderón en los 2 sexenios previos, representa el 45.1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, la gestión de Peña Nieto acumula 487,000 millones de pesos solo en 6 meses por adquisición de deuda. Pero la deuda pública creció de 33.8 mil millones de pesos a 45.1 millones de pesos. Es decir, es exponencial lo que estamos viviendo, ¿no? La administración federal, a punto de terminar, dejará al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador una megadeuda histórica que quitará el margen de maniobra para el ejercicio del gasto. Al cierre del mes de junio, el saldo de la deuda neta del sector público se ubicó en 10 billones 578,000 millones de pesos, un incremento de 487,000 millones respecto al cierre de diciembre del año pasado, ¿no? Según estadísticas de la Secretaría de Hacienda, desde que entró la administración de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 a la fecha, se han agregado 5,225,346 millones de pesos a la deuda. Este es el peso del endeudamiento que está dejando la administración saliente, y por supuesto aquí la pregunta, como en la nota anterior, es ¿dónde están los recursos? Es una deuda absolutamente irresponsable. Es una deuda que todos vamos a estar pagando por varias generaciones, y la pregunta obligada es ¿dónde se aplicó el recurso? ¿En dónde está? ¿En qué infraestructura? ¿En qué servicios? ¿En qué prestaciones? ¿En qué está beneficiando a la población tal nivel de endeudamiento? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Eso es por lo cual verdaderamente nos tenemos que rasgar las vestiduras. De decir, bueno, ¿qué es lo que pasó en 6 años? ¿Por qué el gobierno mexicano contrató tal nivel de deuda? ¿Para qué se utilizó ese dinero? ¿En dónde está? Evidentemente, buena parte de este dinero está en la asignación de recursos a los partidos políticos, en el gasto del gobierno, en las campañas electorales, en el desvío de recursos, en la corrupción. Pero entonces es una cantidad de dinero que vamos a estar pagando durante décadas y que no nos ha beneficiado nada, y que a la postre además sabemos que va a implicar el desfalco a las finanzas públicas, un mayor requerimiento de recursos. ¿De dónde se van a sacar? Evidentemente la política de austeridad que pretende implementar el gobierno que va a entrar en diciembre, pues puede resolver algunas cosas, el combate a la corrupción, pero este nivel de endeudamiento no se va a solucionar solo con una buena administración, con recorte a los altos funcionarios que se tienen que hacer, con recorte al gasto del gobierno. Tenemos que ponernos a pensar de dónde van a salir estos recursos y dónde están, qué es lo que se puede recuperar de estos recursos, porque en algún lado están, en dónde se invirtieron, a qué bancos se mandaron, a dónde cayó este dinero por el que estamos pagando todos los mexicanos. Alguien nos debe una explicación al respecto, y es necesario que la sociedad mexicana estemos muy atentos para saber qué es lo que está pasando con estos recursos y cómo es que se pueden eventualmente recuperar, o cuál va a ser el impacto en nuestras condiciones de vida de esta deuda, ¿no? Y bueno, en términos generales, estos son los titulares que consideré más importantes el día de hoy.
nuevamente tiene que ver pues con problemas de violencia, con problemas en el tema educativo, del cuidado a los sectores vulnerables de la población, de voltear a ver, a discutir en el seno de la sociedad mexicana cómo podemos salvaguardar las garantías, los derechos, el bienestar de estos sectores más vulnerables, como son los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, las minorías étnicas, etcétera, que pues demandan una atención prioritaria y un cuidado particular de la condición de vida en que está desenvolviéndose este sector de la población. Y por otro lado, el tema de las finanzas, ¿no? El triunfo histórico, el 1 de julio, dado por la votación masiva, por las ganas de participar de la mayoría de la sociedad mexicana, que puso ya en la posibilidad de ejercer el poder a Morena y en este caso Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, son un paso importante, pero también tenemos que estar muy conscientes de que nos dejan un país sumido en la violencia, sumido en el endeudamiento, con los sectores estratégicos para el desarrollo en vías de privatización o ya en franco proceso de privatización, y ahí la tarea del gobierno es enorme y desde luego también la participación de la sociedad mexicana es fundamental para poco a poco empezar a revertir toda esta serie de anomalías, de situaciones adversas que se han generado por malas administraciones, por el saqueo, por la corrupción, por gobiernos que han estado de espaldas al pueblo, de espaldas a las necesidades de la población, ¿no? Esa es la verdad y las cosas que tenemos que tener muy presentes al momento de las discusiones, al momento de los planteamientos, al momento de empezar a buscar de qué manera participar para la reconstrucción de nuestro querido México. Y bueno, ahora vamos a la sección denominada Puré de Chayote. Hoy se la vamos a dedicar al no célebre o al tristemente célebre pseudo periodista, sicario, digno representante del periodismo sicario, que es Ricardo Alemán, ¿no? Este personaje en los últimos días y durante buena parte de lo que ha sido su desempeño como vocero del régimen en turno, no como periodista, se hace llamar periodista, pero en realidad es un vocero al servicio del mejor postor, pues ha estado en los últimos días particularmente echando espuma por la boca como perro rabioso en contra de el próximo gobierno de México, elegido legítimamente en una votación histórica, masiva, mayoritaria por el pueblo de México. Pero este títere del régimen sigue echando espuma por la boca porque se le va de la mano los privilegios que vamos a hablar de cuáles se tratan, ¿no? Esta semana escribe varias columnas que además en su extensión, en su calidad de contenido y en su profundidad de análisis dejan por supuesto mucho que desear, pero dice, escribe algunas columnas como presidente no le compete la moral. Dice, pues claro, a un personaje de su calaña el tema de la moral ha de ser como el viejo adagio de los priistas, ¿no? La moral es un árbol que da moras y para eso sirve nada más, es decir, ellos viven al margen de todo comportamiento ético, de rectitud y de consideración en términos de valores y de prácticas hacia el prójimo, hacia la sociedad que tienen enfrente, ¿no? Es solo una manera, se sirven del pueblo, se sirven de la sociedad y en este caso utilizan a este tipo de personajes oscuros como Ricardo Alemán para engañar a la gente, para manipular la opinión pública y para estar golpeando un día sí y otro también a las alternativas que se empiezan a dibujar en el horizonte de mejora para el país, en este caso encarnadas en el proyecto de regeneración nacional de la cuarta transformación que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador. Escribe otra columna que titula
primor de millennials, y ahí se dedica a llenar de improperios a este sector de la población mexicana que decidimos votar por Andrés Manuel, diciendo que o somos muy ignorantes o que somos muy estúpidos, que no nos damos cuenta que con ese voto pusimos al viejo PRI de regreso en el poder. Y yo me preguntaría, ¿el viejo PRI no está detrás, desde Salinas de Gortari, desde la camarilla que representa el propio Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Ceballos? No está ahí el viejo PRI. ¿Y el nuevo PRI qué fue lo que nos dejó? Al inicio del sexenio de Peña Nieto se nos prometió un cambio en el Partido Revolucionario Institucional. Se nos dijo que iba a gobernar el nuevo PRI y se nos dio como ejemplo a gobernadores jóvenes como Javier Duarte, como Borges. ¿Y dónde están estos gobernadores al término de sus administraciones? Ese nuevo PRI que encabezaba o que encarnó mediáticamente Enrique Peña Nieto es el PRI que nos ha dejado el México en el que estamos viviendo, de violencia, de desolación, de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de crimen organizado. ¿Y dónde estaba Ricardo Alemán cuando todos estos años estuvimos viviendo y seguimos viviendo esta crisis, esta hecatombe social en la que nos ha sumido primero el viejo PRI, después sus aliados el PAN y ahora el nuevo PRI que por fortuna ya está terminando su mandato en este año aciago, sangriento, doloroso para nuestro país? ¿Dónde estabas, Ricardo Alemán? ¿Dónde estabas, farsante, cuando el país se nos fue de las manos, cuando el país se nos estaba desmoronando? Y claro, esto se explica de manera muy precisa, ¿no? Ricardo Alemán ha recibido y sigue recibiendo contratos multimillonarios de parte del gobierno. Aquí tenemos que su empresa Comunícalo SADCB ha recibido contratos directos tanto por gobiernos estatales como por el gobierno federal, ¿no? Y aquí una muestra de lo que se está diciendo, ¿no? Desde el gobierno mexiquense, cuando gobernaba Erubiel Ávila, y ahora que lo hace Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, el periodista de Milenio, que también ya fue despedido en estos días de ese periódico, pero estaba trabajando ahí, ha tenido ganancias por una cantidad cercana a los 14.8 millones de pesos del gobierno del Estado de México. Pero también en el periodo de 2015 al 2017, la agencia fundada por este chayotero recibió contratos por la cantidad de 11.5 millones de pesos por parte del gobierno federal, ¿sí? Por supuesto, esto explica con claridad por qué se dedica con tanta virulencia a denostar un día sí y otro también a los opositores de sus patrones. Este no es un periodista. Además, no olvidemos que este infame es quien llamó a través de las redes sociales a el magnicidio de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la calaña del personaje que se hace llamar Ricardo Alemán y que por supuesto no es un periodista, es en todo caso un sicario del micrófono, un prostituto del micrófono al servicio del mejor postor, de ese talante de intolerancia, de violencia, de oscuros intereses, de doble moral. Es lo que caracteriza a este despojo humano que se hace llamar Ricardo Alemán. Por eso le dedicamos el día de hoy a este señor el puré de chayote. Puré de chayote para Ricardo Alemán. Bueno,
Por otro lado, vamos a asuntos un poco más agradables, más interesantes. El todavía virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que esperamos ya, toda vez que pasó el periodo de fiscalización de los gastos de campaña el día de hoy y que está convocada la sesión para el día miércoles en el Tribunal Superior Electoral de la Federación, en donde eventualmente se calificaría la elección y se estaría emitiendo el próximo miércoles la constancia de mayoría, con lo cual Andrés Manuel López Obrador ya se convertiría en presidente formalmente electo y quien habrá de tomar el poder ejecutivo de nuestro país el próximo 1 de diciembre. Pero aún cuando no le han, dice él, dado la constancia, el papelito, el diploma de presidente electo, pues él y su equipo están trabajando. El día 31 de julio de esta semana se hizo un planteamiento ahora en relación a la política que habrá de seguir el gobierno que encabezará en materia de salud, dando prioridad al carácter preventivo del cuidado de la salud, ¿no? Por un lado, se buscará que no solo se atiendan a las enfermedades ya diagnosticadas, sino que haya programas desde las instituciones de salud públicas y desde luego también en las escuelas para el cuidado, la prevención de los problemas de salud en nuestra población, desde los niños, los jóvenes, los adultos, las personas de la tercera edad. Hay que buscar la cultura del cuidado y la prevención de enfermedades, el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Y ahí, pues desde luego, compañeros maestros, tenemos una tarea fundamental que realizar. Tristemente, ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil y esto pues evidentemente nos trae una serie de problemas de salud adicionales como es la diabetes, el cáncer, los problemas, las enfermedades cardiovasculares que a la postre pues resultan en un gasto oneroso para el sector público del cuidado de la salud. Entonces es fundamental y me parece muy importante que la característica específica de la política en materia de salud del próximo gobierno sea la medicina preventiva. Por otro lado, desde luego siendo un aspecto transversal, un planteamiento transversal, el combate a la corrupción, porque sabemos que pues existe, por ejemplo, en la compra de instrumental médico, en la compra de medicinas, en la asignación de licitaciones para la construcción de los hospitales, de la infraestructura que requiere el sector salud, pues hay que transparentar las cosas y hay que combatir fuertemente la corrupción para que los recursos lleguen a la población, para que llegue a los profesionales de la salud, para que se compren las medicinas, para que se construyan las unidades médicas y para que esto redunde en una mejor atención a la población de nuestro país en materia de salud, ¿no? Y se está haciendo el planteamiento también de recuperar la infraestructura que se empezó a construir, que está abandonada, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, y seguramente ustedes tienen conocimiento, de hospitales, de clínicas, de unidades médicas que están ahí, que se construyeron, pero que se abandonaron y que esa infraestructura pues fue con cargo al erario público y que hay que recuperar, que hay que poner en funciones. Incluso recuerdo el caso de un hospital en la entrada de Acapulco, en la colonia La Venta, que es un hospital que donó hace algunos años Plácido Domingo como resultado, bueno, como parte de la ayuda que llegó por las inundaciones ocurridas derivado de la tormenta del huracán Manuel. Además mi tocayo, vaya coincidencia. Y resulta que este hospital se construyó, se donó, se entregó para que se atendiera a la población y está abandonado. El hospital ahí tiene todas las instalaciones y así hay tanto de donaciones como de infraestructura que se empezó a construir por parte del gobierno que está abandonada y que es necesario recuperar para poner al servicio de la población. Entonces, enhorabuena por esta observación y este perfil que se hace de lo que será
la política en materia de salud del nuevo gobierno, ¿no? Desde luego también hay actividades de corte internacional en donde se recibe a los representantes del gobierno chino en la casa de campaña de Andrés Manuel, bueno, la que era la casa de campaña en la colonia Roma, ratificando que la característica fundamental de la política exterior de México es el principio de respeto a la soberanía de los pueblos, de no intervención y también de hacer valer nuestra soberanía, nuestra autonomía como país, como nación frente a los gobiernos, ¿no? La relación será de respeto, de colaboración y de diálogo siempre franco. Esa es la característica que había tenido la política exterior de nuestro país y que lamentablemente se perdió con las últimas administraciones, llegando a ponernos en vergüenza frente a otros pueblos, frente a otros gobiernos, por una actitud de sumisión del gobierno mexicano frente a los designios del gobierno estadounidense y que caracterizó, por ejemplo, la serie de declaraciones desafortunadas tanto de Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto en contra de los gobiernos latinoamericanos en países hermanos como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, como Ecuador, que evidentemente fueron formando un eje importante de relación, de cooperación en Latinoamérica, y que al no ser bien visto por el gobierno de los Estados Unidos, pues lanza a todos estos gobiernos que tiene sometidos, que son una especie de perros de pelea al servicio del imperio en contra de estos gobiernos y de estos países hermanos. Eso se acabó, porque lo que se hará valer a partir de ahora nuevamente es esta política de respeto a la soberanía de los pueblos, de diálogo, de colaboración y también de hacer valer la soberanía, la dignidad de nuestro pueblo, de nuestro país frente al mundo. Otro aspecto que fue muy comentado en estos días y que dije, bueno, de verdad que no se les da gusto con nada a los chayoteros, ¿no? Anteriormente a Andrés Manuel lo habían acusado de sectario, de intolerante, de que no dialoga, de que no construye puentes, y ahora que lo está haciendo incluso con el mismísimo ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, pues resulta que se le van a la yugular y que hablan de traición. Igual lo acaban de hacer con el nombramiento que hizo Andrés Manuel de Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, y se les olvida, por un lado, en el caso de Bartlett, que él ha estado desde principios, desde finales del siglo pasado, en la década de los 90, principios de este siglo, del lado de la defensa del sector energético del país, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, encabezaron la resistencia en contra del proceso de privatización, la entrega de nuestros recursos. Por supuesto, Bartlett, fundador de Morena, por supuesto, Bartlett y sus intervenciones en el Senado de la República, siempre en defensa del interés nacional. Se les olvida eso, parece que Bartlett se murió después del 88 y volvió a nacer ahora, y resulta que es el viejo PRI y que Andrés Manuel está traicionando por nombrarlo. No, al contrario, lo que les preocupa es que parte de la deuda histórica que ha adquirido Peña Nieto en este sexenio tiene que ver con bonos de deuda en donde está involucrado Pemex y donde está involucrada la CFE. Por eso les preocupa que llegue gente que se ha caracterizado por la defensa del sector energético, porque ahí se van a abrir auditorías, porque se van a abrir investigaciones, y por supuesto eso va a sacar a la luz toda la serie de trapacerías, de corruptelas que estuvo cometiendo el gobierno encabezado por Peña Nieto, utilizando como ellos sí, como caja chica, las dependencias paraestatales estratégicas para el desarrollo nacional, como es las del sector energético. Y bueno, en el caso de la reunión con Meade, pues que nadie se rasgue las vestiduras. Cuando Andrés Manuel ganó y se anunció el triunfo y hubo el reconocimiento de Anaya y de Meade, él dijo que
iba a buscar dialogar con ellos, entrevistarse con ellos, porque un elemento importante es evitar la polarización de la sociedad mexicana. Es necesario la unidad nacional, es necesario buscar puentes de colaboración y lo está haciendo. No hay ningún otro compromiso, el planteamiento es claro. Si él reconoce ciertas características en José Antonio Meade, pues es su punto de vista y así lo expresó. Puedo yo no compartirlas. A mí me parece que hubo una serie de situaciones en la campaña que efectivamente no hablan de una integridad o de una honorabilidad, pero bueno, ese es también mi punto de vista y yo lo podría decir, por ejemplo, en el caso de la manera en que se lanzaron en contra de Nestora Salgado, en la manera en la que el PRI se lanzó y su candidato en contra de el doctor Mireles, la manera incluso en cómo trataron de manchar de corrupción o insinuar que había corrupción o poca transparencia en la declaración de sus bienes por parte de Andrés Manuel. Entonces, pero también se entiende que eso es al calor de las campañas y que en este momento el comportamiento de Andrés Manuel es, aún no siendo presidente formalmente electo, aún no habiendo tomado ya el poder, que lo va a hacer hasta el 1 de diciembre, se comporta como un jefe de Estado, tendiendo puentes de diálogo, de conciliación. Eso es claro, esa es clara la intención, no hay otro trasfondo. Quien lo quiera entender, que lo entienda, pero que no nos vengan a decir que entonces hay traición. Traición la que han perpetrado los gobiernos neoliberales en contra o en agravio del interés nacional. Esa es la verdadera traición. Traición el haber tomado el poder por la vía fraudulenta y haber utilizado el poder para robar, para saquear a la nación. Esa es la traición. Y ahí sí los chayoteros, ahí sí la gente de la sociedad que está manipulada, que está enardecida, que además está actuando desde la víscera, pues no recuerda, no tiene memoria, no tiene presente cuál ha sido verdaderamente la traición. Por invitar a alguien a desayunar a tu casa o por nombrar a alguien como director de una empresa paraestatal como la CFE, cuyo pasado inmediato es la defensa sistemática, abierta, franca, pública del sector energético como es Bartlett, pues no hay ninguna traición. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, pues por lo menos que no estorbe y deje trabajar a los que sí queremos trabajar por la reconstrucción de nuestro querido México. Y bueno, pues hasta ahí la agenda de hasta el día de hoy, el presidente virtualmente electo, que esperemos, como ya lo decíamos al inicio de esta sección, pues ya pueda ser formalmente electo el día miércoles de esta semana. Y bueno, en la última sección del día de hoy, que es la sección denominada Vayan y exíjanle a Peña, quiero recuperar una nota que salió el día 31 de julio, apenas en esta semana, en el periódico New York Times, en su versión en español, que nos habla de la reactivación del caso Ayotzinapa. Entre la frustración y la esperanza se titula el artículo. Este año, y así lo comenté con estudiantes que terminaron su licenciatura en la normal, donde yo trabajo, este año, así como ellas, tendrían que haber egresado de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los 43 desaparecidos de igual, ¿no? Esos estudiantes no tendrían que estar desaparecidos, sus familiares no tendrían que estarlos buscando, tendrían que estar terminando su licenciatura para servir en un sector fundamental del desarrollo nacional que es la educación a el pueblo de México. Y lo que encontramos por el contrario es que estos jóvenes, como muchos jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos, a lo largo y ancho del territorio nacional, pues seguimos sin saber de ellos. Han desaparecido a manos del crimen organizado,
a manos de las Fuerzas Armadas del Estado, y el Estado mexicano, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, simple y sencillamente ha decidido voltear a otro lado. Pero no solo eso, además, en los últimos días se ha dedicado a obstaculizar, ya no digamos la investigación, que fue clara, la manipulación, el toqueteo que hubo para la investigación del caso Ayotzinapa, la serie de obstáculos que le pusieron al grupo de especialistas, interdisciplinario de especialistas que vino a investigar el caso y que al final fueron prácticamente expulsados del país sin que pudieran ellos seguir con investigaciones que fueron develando la trama de elementos que el Estado mexicano habría pretendido invisibilizar en torno a la participación del ejército, en torno a la participación de la policía, en torno a la colusión entre la policía municipal, la policía federal, el propio ejército, con el crimen organizado, y cómo todos estos vínculos estuvieron relacionados con la desaparición de nuestros 43 compañeros, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en las últimas semanas el gobierno mexicano ha tomado acciones no solo para no investigar, no realizar la investigación, sino además para obstaculizar la apertura de una nueva línea de investigación y dar cauce a el conocimiento de la verdad y la impartición de justicia en este como en muchos casos que se han acumulado y que deberían de ser atendidos en nuestro país, ¿no? Dice, en las últimas semanas el gobierno mexicano ha tomado acciones para no enfrentar o no asumir su responsabilidad en materia de la investigación y esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Desde mediados de junio, varias dependencias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto han recurrido a acciones legales en contra de un fallo del primer tribunal colegiado del 19º Circuito, donde 3 magistrados establecieron crear un mecanismo que nunca ha existido en México, una comisión de investigación de la verdad y la justicia. Organismos que tendrían que ejecutar directamente el fallo, como la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han criticado la sentencia o han dicho que es imposible acatarla, pero también se han sumado a las acciones contra la sentencia ministerios como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y hasta individuos que forman parte de las Fuerzas Armadas, un total de más de 100 querellas que pretenden frenar el fallo según los defensores. Entonces, ante esto estamos, ante un Estado que no solo es incompetente, sino que además se vuelca con toda su fuerza utilizando facciosamente las instituciones para frenar toda posibilidad de investigación, de esclarecimiento y de aplicación de la justicia en este como en muchos otros casos. Eso es lo que estamos viviendo en México. Eso es lo que nos debería de preocupar. Eso es lo que deben ustedes exigirle a Peña, no a otros actores, no a otros colectivos. Hay que exigirle al gobierno actual, que todavía está en funciones, que por lo menos, si no pretende hacer su trabajo, por lo menos no estorbe, por lo menos que deje que los organismos, las instancias que sí están en la posibilidad, en la voluntad y en la capacidad de atender la investigación, lo hagan, que se dejen ya de una vez por todas de actuar como verdadera mafia, como delincuentes. Son funcionarios, son representantes del Estado mexicano y están actuando como verdaderos delincuentes frente a un caso que es un botón de muestra de los niveles de violencia, de impunidad, de corrupción, de la inexistencia de garantías para la población, como es el caso de las desapariciones a lo largo y ancho del territorio nacional, y este caso emblemático y doloroso que es el de los 43 jóvenes desaparecidos, normalistas, que debieron de haber empezado sus funciones como docentes a partir del próximo ciclo escolar, y que lamentablemente hoy día seguimos sin saber qué ha pasado con ellos. Por fortuna,
Ya el próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto a el caso de Alejandro Encinas, quien será subsecretario de Derechos Humanos, para encabezar una comisión que se dedique específicamente a investigar, a esclarecer e impartir justicia en este caso. Y hacemos votos porque este caso se esclarezca junto con los casos de más de 30,000 desapariciones forzadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así pues, en las circunstancias en el país, por favor, chayoteros, por favor, gente de la sociedad, esto es lo que verdaderamente hay que reclamar. Váyanle y exíjanle a Peña que esclarezca el tema de las desapariciones. Basta de impunidad, justicia ya para todos. Bueno amigos, pues entonces este es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que puedan interactuar con él. Nuevamente ha sido de manera diferida por el tema de pues la conectividad a internet, pero también espero que muy pronto pues podamos interactuar en vivo. No olviden compartir el video, no olviden darle like y sobre todo no olviden muy pronto presentarme sus contenidos. Aquí lo importante es que existan muchos contenidos en la red que estén dedicados, como este espacio, a promover un consumo y una producción inteligente de contenido en la red. Muy buenas noches.